que dice que Él nos sienta con los reyes, con los príncipes de su pueblo. Dice que Él levanta del polvo. ¿Nos levanta de dónde? Del polvo. Nos levanta del pozo de la desesperación, donde estábamos ahí, ¿verdad? Pero Él extiende su mano poderosa, su mano de misericordia hasta allá donde estábamos perdidos y nos levanta para sentarnos con los príncipes de su pueblo. Dele gloria a Dios por eso, porque aquí hay puros príncipes y puras princesas de Dios. Amén. Bueno, muy bien, vamos a ver hoy el tema. Bueno, sin antes dar las gracias, decía yo, por el privilegio de estar aquí. Gracias a nuestros pastores amados, que pronto ya viene nuestro pastor Arbano, ¿verdad? Ya viene en camino, dice que trae un camello. Entonces, bueno, pues estamos a la expectativa de lo que va a pasar. Damos muchas gracias por la vida de nuestros pastores, por esa cobertura que Dios nos da a través de ellos. Nosotros así lo creemos y por eso estamos acá con ellos, ¿verdad? Aprendiendo también de lo que están haciendo, ¿verdad? Porque esa nube, dice que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se quedaba estacionada, el pueblo se estacionaba. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. El tema para hoy, yo le llamé el jardín de la fe. ¿Cómo se llama el tema? No se vaya a equivocar, el show de la fe no es el jardín de la fe. El jardín de la fe. Y bueno, antes de entrar al tema de lleno, yo nada más quiero recordarles que cuando hablamos de jardín, yo no sé a usted, pero a mí me lleva al principio de la palabra, ¿sí o no? Dice que Dios hizo toda la creación, ¿verdad? Pero al final Dios quiso crear un adorno a la creación. A todo vio que era bueno en gran manera, ¿verdad? De los 5 días que estuvo y en el 6º día dice que Dios quiso crear la cereza del pastel. Esas hermanas que les gusta hacer pasteles y esas cosas, saben que al final se le pone su adornito, ¿verdad? Su cereza del pastel que dice, Dios quiso hacerle el adorno a la creación y entonces Dios creó al ser humano, al hombre y la mujer. No nos vamos a meter en tanto detalle, pero Dios los puso en un lugar muy especial, muy confortable, con su clima y todo el rollo, que se llamaba el jardín del Edén. ¿Cómo se llamaba? El jardín del Edén. Entonces, inspirados en eso, bueno, Dios me dio este tema que se llama el jardín de la fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo, cuando venimos a Cristo, ¿verdad?, quiere que volvamos a restaurar ese jardín que una vez se perdió por el pecado, por la desobediencia, y porque desobedecieron, Dios se enojó mucho. Yo me acuerdo de cuando mis hijos estudiaban los libritos que le comprábamos de la palabra de Dios, los videos que le comprábamos de la palabra de Dios. Había un video muy bonito en caricaturas donde Dios creó el universo, hizo el jardín del Edén. Y entonces cuando Eva y Adán desobedecieron, pues Dios se enojó. Pero como era para niños, no podían decir que Dios estaba enojado, porque entonces los niños se iban a asustar, ¿no? Entonces Dios no dijo estoy enojado, sino en el caricatura dijo no estoy feliz. O sea, lo contrario de estaba enojado. Entonces aquí nosotros nos vamos a recordar que Dios, ¿qué hizo con el hombre? Lo echó fuera del confort, lo echó fuera del jardín donde había de todo, ¿sí o no? Bueno, entonces, pero cuando viene Jesucristo, ¿verdad? Se hicieron varios pactos, viene Jesucristo y hace el pacto de pactos, que fue presentarse Él mismo, ya no más animales, ya no más machos cabríos, ya no más palominos. Ahora Jesús en cuerpo, en vivo, se presenta delante de Dios en sacrificio único y suficiente. ¿Cuántos dicen amén a eso? El único y suficiente sacrificio, ya no más. Entonces este fue el pacto de sangre, Él fue el pacto de vida. Entonces con ese pacto, todo, dice la palabra de Dios en el Evangelio, en resumen, que es Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir,
todo el que voluntariamente, así como se acuerdan en el tabernáculo, el que voluntariamente, dice él, toca la puerta, y el que escucha y voluntariamente viene a sus pies, entonces regresa y se restaura en su vida el jardín de Dios, el jardín del Edén. Entonces, cuando nosotros somos creyentes en Jesucristo y venimos a los pies de Cristo, tenemos que iniciar una restauración de lo que se perdió, de lo que se había caído. Con razón, el Señor Jesús dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Bueno, el jardín del Edén, el confort, la paz, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, el tema se llama, ¿cómo? El jardín de la fe. Yo traía una imagen, pero creo que se le descompuso la imagen a mi hermano, de un jardín precioso. Pero yo no sé, la pastora acaba de compartir por ahí el jardín de Dubái, ¿no? Bueno, así como el jardín de Dubái, o más precioso, traía yo el jardín más hermoso para que se deleitaran. Pues imagínense, el jardín más hermoso. Entonces, en ese jardín más hermoso, ¿qué cosa hay? ¿Qué se imaginan? Imagínense que lo están viendo ahí. Manantial, ¿qué más? ¿Qué más se están imaginando en ese? Árboles, ¿qué más? Flores, ¿qué más? Una mata de mango, dice él. Mariposas, animalitos, pajaritos. Sí, ¿verdad? El canto de los pajaritos son chulísimos. Bueno, el caso es que imagínense lo más hermoso. Pues así quiere Dios restaurar nuestro jardín. Es decir, nuestra vida primeramente es un jardín restaurado de parte de Dios. Es decir, ¿cómo es un jardín? Es atractivo, ¿sí o no? Ese jardín que nos imaginamos, queremos estar ahí, ya queremos estar ahí, quisiéramos vivir ahí, porque imagínense cómo se inspira uno en todo eso, ¿no? Entonces, primeramente Dios restaura mi jardín, mi vida, ¿sí? Porque acuérdense que ahora el tabernáculo somos nosotros. Entonces, Dios restaura ese jardín. Yo quiero poner rápidamente, ya que no tenemos la imagen, que nos iba a ayudar 1000 palabras, pero pues ahora ni modo se van a aguantar las 1000 palabras, porque no está la imagen. Bueno, un jardín, para que esté así de hermoso, de precioso, como se lo imaginaron, tiene que pasar por 4 cosas fundamentales. Número 1, el riego, ¿sí? El riego, es decir, el agua. No puede faltar el agua. De hecho, el hermano se imaginó un estanque, dice. Perfecto, un estanque. Pero aparte, el dueño del jardín, imagínense que el dueño aquí es Dios, ¿no? Pero el dueño del jardín, ¿qué tiene que hacer todos los días? Diga conmigo, todos los días. ¿Qué tiene que hacer todos los días? Regarlo. Sí, a mí mi esposa me dice, ¿ya la regaste? Sí, ya la regué. Tengo que salir a regar las plantas todos los días. Entonces, hay que regarlas todos los días, porque si no la regamos, el jardín se marchita, ¿sí o no? Bueno, el otro punto es la luz solar. A un jardín le tiene que llegar la luz. No puede estar en oscuridad un jardín, porque si hay plantas que son de sol, ¿verdad, pastor? Hay plantas que son de sombra, pero no quiere decir que no les dé nada de luz. O sea, tiene que entrar la claridad, la luz por algún lado, porque las plantas por naturaleza necesitan de la luz del sol, ¿sí? Para que hagan su fotosíntesis y todo el rollo que ya saben, ¿no? Entonces, segundo paso, tiene que entrar la luz solar. Amén. Tercer paso del jardín, váyanse, imaginamos, dijimos que son 4. Tercer paso es eso que le llaman fertilización. Un jardín, y sobre todo en estos tiempos, tiene que ser forzosamente fertilizado, ¿sí? Porque si no lo fertilizamos, si no le echamos tierrita negra o los fertilizantes que ya venden listos para usarse allá en los lugares donde venden eso, tenemos que echarle los fertilizantes para que el jardín esté precioso, de hermoso, de chulo, ¿sí, no? Entonces, todo eso, ¿cada cuánto tiempo, pastor? Todos los días, ¿sí? Y por último,
es la poda o el desmalezado que le llaman otros. ¿Qué es la poda o el desmalezado? Quitarle todo lo que no sirve, porque resulta que a veces crecen las plantas que no deben de crecer y la planta que debe de crecer se la deja abajo las plantas que no deben de crecer, ¿verdad? Como las que tienen espinas, como las que crecen muy grandes y matan a las más chicas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jardinero? Tiene que podar, tiene que desmalezar. ¿Cuántas veces? Todos los días, ¿verdad? Tiene que estar pendientito de su jardín. Por eso también cuando tenemos encuentro de varones, decimos nosotros a los varones que cuiden su jardín. Cuiden su jardín, no estamos hablando del de allá afuera, de su casa, de su hogar. ¿Cuántas veces, pastor? Todos los días tenemos que regar el jardín. Amén. Entonces, bueno, en base a esa ilustración que ya les presenté y que el jardín, para que lo vea así de chulo, de bonito, como lo vio, ¿verdad? Como se lo imaginó. Entonces, tiene que pasar por ¿cuántas? 4. ¿Cuál dije? Primero, ser regado, el riego diario. Número 2, la luz del sol. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Y qué más dijimos? La fertilización. Y por último, el desmalezado o la poda, que le llaman también. Hay que podar las plantitas, hay que quitarle lo que no sirve. Ahí está, mire, para que no se lo imagine. Ahí estamos en el desmalezado. Yo quiero pedirle a mi hermano ya que ponme el primero nada más. No lo voy a repetir todo, pero para que se imaginen cómo estaba el primero. Ese es el jardín chulo de re bonito. No sé si así se lo imaginaron. Más bonito, dice la pastora, se le imaginó como el de Dubái, dice, ¿verdad? Pero es que el jardín que vio la pastora en Dubái fue al pastor, ¿no? Entonces, bueno, así el jardín chulo de re bonito, ¿verdad? Precioso, para que esté así tiene que pasar por las 4 cosas que le dije. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí, ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo aplicamos? Ahora, pastor, ¿y eso a mí en qué me beneficia? Bueno, ahora vamos a la palabra de Dios. Tenga a la mano la espada, porque vamos ahora sí rápidamente a aplicar esas enseñanzas en la palabra de Dios. Bueno, imagínate, querido hermano, querida hermana, que nuestra relación con Dios es como un jardín, que ya lo vimos, ¿sí? ¿Cómo está tu jardín? Sería la pregunta. ¿Cómo está tu jardín? No me respondas a mí. Entonces, cada día debemos buscar su presencia del jardinero, que es Dios. ¿Sí? Entonces, dice, así como el jardín, lo primero que se tiene que hacer es la riega, también así dice la palabra de Dios en el Salmo 42:1. Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Los hijos de Dios, los que tienen a Cristo en su corazón, ¿sí? Esos deben de tener como necesidad primera sentir el deseo de buscar a Dios. Por eso el siervo David decía, alma mía, bendice a Jehová. A lo mejor su alma se le estaba durmiendo, a lo mejor su alma se le estaba queriendo desorientar. Entonces David, no sé si se paraba en un espejo, pero decía, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te rescata del hoyo de tu vida, Él es el que te sana todas tus dolencias. Él es el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca, así como nosotros cuando recibimos a Cristo nos vemos jóvenes. Amén. Entonces, dice también la palabra de Dios en Juan 4:14. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, dice, una fuente, di conmigo, una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. Entonces, nosotros ya recibimos a Cristo, ya tenemos la vida eterna, pero esa vida eterna tenemos que vivirla también aquí en la tierra.
Tenemos que reflejar la presencia de Dios, que donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde nos toque ir, reflejemos la presencia, se note que la presencia de Dios está en tu vida, ¿sí? Que no te pregunte, ¿y cómo estás, hermano? Pues aquí lavando ajeno y con jabón prestado. No, que tú digas, bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Gloria a Dios. También dice la palabra de Dios acuérdense que otra cosa necesitaba aparte del agua, la luz solar, ¿verdad? Las plantas necesitaban la luz para hacer su función, ¿verdad? Así nosotros también tenemos que buscar, cuando buscamos diariamente a Dios, primero buscamos el agua de vida que ya vimos, ¿verdad? Para que de nuestro interior corran ríos de agua viva, es decir, donde quiera que vayas, calmes la sed que hay de las almas, amén. Pero en segundo lugar, la luz es vital en el creyente. Entonces, buscando diariamente la presencia de Dios, dice el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú buscas a Dios en su presencia todos los días, su palabra, a través de su palabra tú vas a tener una lámpara que te va a iluminar en medio de la oscuridad del mundo, que está en violencia, que está sufriendo, está en la oscuridad espiritual. Hay mucha oscuridad espiritual. ¿Y quién va a alumbrar en la oscuridad? Pues nosotros, que somos la luz que reflejamos la luz de Dios. Amén. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿sí? Sino que tendrá la luz de vida. ¿La luz de qué? De vida, que donde quiera que tú vayas repartiendo vida. Donde quiera que vayas repartiendo vida. Amén. Porque cuando vamos a la presencia de Dios, ahí hay bendición y vida eterna. Entonces, cuando pasamos tiempo en su presencia, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Cuando pasamos tiempo en su presencia, somos llenos de su luz y de su amor. Y por lo tanto, vamos a reflejar luz y vamos a reflejar amor. Entonces, ya no se trata de la cara del hermano que está como cara de limón, ¿verdad? Como cara de bulldog, todo eso, no, sino es un alma de Dios. Amén. O sea, ya no es la hermana que te avienta la basura, dice la pastora, todos los días en tu casa, ¿verdad? Y que tú lo que quieres es matarla. No, es un alma de Dios. Y tú la tienes que amar porque Dios la amó primero, ¿sí o no? Entonces tienes que amar a la hermanita, ¿sí? A la que te hace la vida imposible, tú tienes que amarla. Pero dice, no, es que eso es imposible, sí, en tu carne sí, pero si tú buscas diariamente a Dios, tú vas a reflejar la luz, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con esa persona? Al rato va a decir, caray, ¿cómo me contestó que me ama? Y ni porque le tiré la basura, ¿verdad? Entonces, número 2, la luz. Número 3, la fertilización, dijimos. ¿Cómo nosotros, si vamos diariamente a la presencia de Dios, ¿sí? Vamos a buscar también ¿qué es lo que encuentran las plantas en la fertilización? Los nutrientes. Nosotros vamos a encontrar los nutrientes, ¿verdad? Para desarrollar nuestra salud espiritual. Porque allá afuera, hermano, todo habla de maldad. Si tú vas a la tele, habla de maldad. Si vas a los periódicos, habla de maldad. Si vas a las redes sociales, habla de maldad. ¿Sí o no? Entonces estamos siendo bombardeados por la maldad. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esa maldad? Tenemos que nutrirnos de la presencia de Dios diariamente. Entonces, buscar a Dios diariamente, fíjense bien lo que nos va a resultar. Nos nutre espiritualmente, proporcionándonos la sabiduría y el discernimiento que necesitamos para tomar buenas decisiones. Di conmigo. Buenas decisiones, porque a veces nos estamos lamentando por haber tomado malas decisiones. Hoy decía la pastora, David, un día que le dio flojera ir a la guerra y se quedó allá arriba, ¿verdad? Pensando en la inmortalidad del cangrejo, y de repente voltea a ver abajo y ve a Betsabé desnuda. Y desde ese día, para el real, Dios le dijo que la espada lo iba a seguir. Bueno, entonces, pero sin embargo, si nosotros vamos diariamente
a la presencia de Dios, Él nos va a dar la sabiduría. Proverbios 2:6 dice la bendita palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién la da? ¿El pastor? Jehová es el que da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quiénes quieren ser sabios aquí? ¿Quiénes quieren ser inteligentes aquí? Pues busca la presencia de Dios todos los días. Amén. Entonces, la sabiduría de Dios es crucial en nuestras decisiones diarias. Proverbios 3:5-6 nos instruye de la siguiente manera. Dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él te va a enderezar tus veredas. Si tus planes estaban torcidos, Él te los va a enderezar. Amén. Entonces, al buscar a Dios, nos abrimos para que Él nos guíe. Nos abrimos para que Él nos guíe y nos dé entendimiento. El punto 4 dice el desmalezado. ¿Se acuerdan? La poda o el desmalezado. De igual forma que los jardineros eliminan las malas hierbas para que las plantas puedan florecer, al buscar a Dios también limpiamos nuestras vidas de distracciones. Y díganme si no hay distracciones actualmente en las redes sociales, ¿sí o no? Hoy decía mi esposa que ella como distribuye un producto y pone su perfil, todo eso, se sorprende que hay algunas que dicen, los vio a las 4, a las 5 de la mañana. ¡Wow!, ¿no? ¿Qué hacían a esa hora viendo las imágenes, no? Y eso de lo que se sabe, de lo que no se sabe. Entonces hay gente que no sabe ni que pasó el tiempo. Y a algunos les amanece bien. Entonces, pero ahí, ¿qué nos bombardean? Las redes sociales de cosas malas, de malos pensamientos. Y acuérdense que los malos pensamientos son hierbas malas que están ahí alrededor y que si las dejamos que crezcan, esas hierbas malas nos van a llevar a la derrota espiritual. Pero nosotros tenemos un desmalezador, un podador que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, la presencia de Dios trae paz en momentos de tribulación, en este tiempo tan difíciles. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos sobreponernos, verdad, a las malas influencias? Filipenses 4:6-7 nos dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. ¿Cuándo? En toda ocasión, con oración y ruego, es decir, en la presencia de Dios, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, buscar la presencia de Dios nos va a ayudar a lidiar con el estrés y la ansiedad. Amén. Porque tenemos que salir de ahí para hacer luz para otros, ¿sí o no? Si nosotros mismos no salimos del estrés y de la ansiedad, pues ¿cómo vamos a guiar a otros? Dice un dicho ahí: no puede guiar un ciego a otro ciego. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser guía para allá afuera, pero tenemos que venir a la presencia de Dios. ¿Cuándo? Diariamente. Y busquen el Salmo 63 que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y en tu presencia levantaré mis manos. Y termina diciendo, ahí dice: porque tu diestra nos ha sostenido. Entonces, ¿cómo nos va a sostener la diestra de Dios si no vinimos a su presencia, si no voluntariamente, como decía Aarón? Pero aquí no van a caber todos, ¿verdad? A lo mejor cuando se hizo este templo, no, aquí no van a caber todos. No, pero es para los que quieran buscar la presencia de Dios. Entonces Dios nos está enseñando en esta hora, Dios nos está instruyendo que tenemos en este tiempo difícil, hermana, hermano, tú y yo tenemos un compromiso muy grande por ser hijos de Dios. No es como decía en una iglesia donde yo inicié: sálvese el que pueda, ¿no? Yo ya me salvé, sálvese el que pueda. No, tenemos una responsabilidad muy fuerte. Tenemos la responsabilidad de ser luz, de ser sal, de ser guía a los demás. Pero tenemos que estar nosotros permanentemente buscando la presencia de Dios. ¿Cuántas veces? Todos los días. Entonces, para que tu jardín esté de rechulo, de bonito, y la gente diga: yo quiero ser como tú,
Hay un canto que dice, yo quiero ser como tú. Entonces, si tú quieres que la gente, tú quieres ser un buen cristiano, ¿cuál es la clave? Buscar la presencia de Dios diariamente. Entonces, el resultado es los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Al buscar la presencia de Dios, nuestra vida, ¿qué va a producir? Frutos, y frutos en abundancia. Pero dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, di conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso son los frutos de buscar diariamente la presencia de Dios. Pero tenemos que venir diariamente a buscar el agua poderosa del Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi ser, llena todo mi ser con tu agua poderosa para que de mi interior broten ríos de agua vida. Tenemos que venir a buscar la luz de Dios que nos ilumina nuestra mente, ¿verdad? Como el jardín, para que podamos tener claridad en nuestras decisiones y tomar decisiones acertadas. Que cuando le digamos al pueblo de Dios, para acá es, para allá es. Que no tengamos, y que otra cosa, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, Señor, pero también, ¿verdad? Tenemos que quitar todo lo malo, todo lo que nos daña, todo lo que nos hace mal. ¿Y cómo, pastor? Buscando la presencia de Dios diariamente. Ponte de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que su Espíritu Santo nos ayude, hermanos, porque es urgente en este tiempo que la iglesia se levante. Es urgente en este tiempo. Mire, nada más le voy a decir una cosa. Cuando tomó el cargo la señora presidenta, la nueva, Claudia, sucedió en el mundo espiritual algo que quizás muchos no percibieron. Fue consagrada a los espíritus malignos, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a sobreponer ante una situación en donde el enemigo sabe que si él controla la cabeza, lo controla todo? ¿Quién? Nosotros, porque dice la palabra, fíjense bien lo que dice, yo quiero que te lo lleves, hermano, hermana, a tu casa esto. Cuando Dios resucitó, nos resucitó juntamente con Él. ¿Estamos de acuerdo? Pero no paró la cosa ahí. Cuando Dios ascendió al cielo, dice que bajó hasta lo más bajo, pero luego ascendió al cielo y se llevó cautiva la cautividad. Todo lo que nos tenía atado acá, se lo llevó Jesucristo y nos fuimos juntamente con Él. Pero además termina diciendo, está en Efesios 2:6, que ahora tú y yo, hermano, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Amén. O sea, tú no estás aquí, hermano, tú estás físicamente aquí, pero si tú tienes a Cristo, estás allá sentado. Entonces dice, nos enseñan ahí que aquí está la tierra, aquí están los espíritus del mal y arriba está el trono de Dios. Nosotros estamos allá. Entonces no es lo mismo orar desde la tierra que orar desde arriba para abajo. Entonces, grábatelo eso, para que cuando vengas a la presencia de Dios, al final vas a salir empoderado. Y si nosotros, tú y yo lo hacemos, cuando vayamos y salgamos afuera, vamos a acabar con todo lo que se nos atraviese. Amén. Pero tenemos que salir empoderados en el poder y en el Espíritu de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, bendito Dios, hay ángeles que se están moviendo en este lugar, Señor. Hay ángeles ministradores que se están moviendo en el ambiente, Señor. Y Padre, están aquí, Señor, para ministrar a tu pueblo, para que tu pueblo no se vaya como vino, para que tu pueblo se vaya empoderado, para que tu pueblo se vaya conociendo cuál es su identidad, porque son identidad de príncipes, de princesas, pero también identidad de hombres y mujeres victoriosos, que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y desde ese lugar de autoridad le decimos y les ordenamos a los principados, potestades, huestes espirituales de maldad que están vencidos en el nombre de Jesús hace más de 2000 años, y por lo tanto declaramos que todo lugar, como dice Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie es territorio de Jesucristo. Todo lugar donde la iglesia ponga sus pies
es el gobierno de Dios. Viene, como Dios lo dijo al principio, van a gobernar la tierra. Y nosotros declaramos que a eso vinimos a este mundo. Por eso no nos hemos ido, por eso no nos hemos muerto. Porque Dios quiere que tú y yo gobernemos la tierra. Que donde quiera que pises tu planta, Señor, donde esa planta dice será territorio de Jehová. Señor, está la tierra en oscuridad. Pero hoy la iglesia se levanta con el poder del Espíritu Santo para establecer el reino y el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.